todas, hermanas, estoy muy contenta de estar con ustedes hoy y también muy emocionada. Como saben, seguimos con nuestra serie titulada Acuérdense de ellas y hoy vamos a hablar de una mujer de la que poco se habla, pero caracterizada por su crueldad. Y para acompañarme en este programa tenemos a Margarita Hinojosa. Hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Me debes un chocolate. Perdón. Oye, gracias por estar aquí. Y bueno, Margarita, para entrar en materia, cuéntanos de quién vamos a estar hablando hoy, porque estoy segura que ya dejé a todas intrigadas. Sí, hoy vamos a hablar de una mujer pues que tuvo una vida tremenda en cuanto a lo que hizo, ¿verdad? Que se llama Atalía y la podemos ver y leer de ella en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 11. Exacto. Atalía fue hija de Acab y de la famosísima Jezabel y trajo idolatría al pueblo de Judá. Entonces, Margarita, aquí me surge la primera pregunta. ¿Qué tanto influye la educación y el ambiente en el que crecemos en nuestras decisiones? ¿Y cómo nos recuerda la Biblia que aún así cada persona es responsable de responder a Dios? Ok. Bueno, como ya bien dijiste, Atalía fue hija de Acab. Y la Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos de todos los que lo veían. Y fue en un sentido peor de los que reinaron antes de él. Y le fue, ahora sí que para él le fue ligera cosa, no le importó andar en los pecados de Jeroboam y tomó como mujer a Jezabel, que era hija de los sidonios. Y también, pues, como dijiste, trajo la idolatría, fue siervo de Baal. Ella fue sierva de Baal y lo adoró también, ¿no? Entonces, Jezabel, la madre de Atalía, fue una muy mala influencia para su esposo y eso fue lo que Atalía vio, ¿no? Ella mandó matar de una manera muy injusta a Nabot porque quería, en un sentido, darle la tierra a Acab, su esposo, ¿no? O sea, lo que ella quería, eso lo lograba, no importaba lo que tuviera que hacer. Y especialmente el reinado de Acab marcó un tiempo de gran decadencia espiritual en Israel. Él abusó de su poder y cometió muchas injusticias y, como dijiste, introdujo y consolidó la idolatría de Baal y de Acera. Y Atalía fue hija de este hombre y de Jezabel. Fue una mujer realmente marcada por la maldad y la idolatría. Entonces, las decisiones que toma una mujer, bueno, cualquier persona, ahorita estamos hablando de mujeres, una mujer no solo afectan su vida personal, sino que también pueden traer pues un impacto a su familia. Y en el caso de Atalía no solo trajo ese impacto a su familia, sino a toda la nación. Entonces, la Biblia es clara en que cada persona tiene la responsabilidad personal de responder a Dios sin excusar de qué familia viene, de qué cultura, de qué circunstancias. O sea, vemos que Atalía tuvo pues estas circunstancias de vida con sus padres, que fue terrible, pero ella no tenía ninguna excusa para responder de la misma manera. Dice la palabra en Ezequiel 18:20 que el alma que pecare, esa morirá. Esto me impresionó mucho de este pasaje. Dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, cada persona es responsable de sus actos delante de Dios, ¿no? Sí, así es. Y justo como mencionabas, todo esto, Atalía también es importante mencionar que llega a Judá por un matrimonio arreglado con Joram. Y esta no fue una decisión basada en el amor y en la fe, no. Esto fue una conveniencia política. Entonces, esta alianza debilitó espiritualmente al pueblo de Dios porque abrió la puerta a los ídolos que llegaron con Atalía, ¿no? Y nos confronta con una advertencia. Cuando tomamos decisiones por conveniencia y no buscamos la voluntad de Dios,
siempre vamos a terminar debilitadas espiritualmente. Ujú. Su matrimonio con Joram fue un pacto político, Ujú. no por amor, y debilitó espiritualmente al pueblo. Así es. Entonces, ¿qué riesgos enfrentamos cuando tomamos decisiones solo por conveniencia o por seguridad sin consultar la voluntad de Dios? Ok. Bueno, en muchas áreas de su vida, Atalía eligió el poder. O sea, ella estaba obsesionada con el poder y lo Sí. eligió siempre por encima de la voluntad de Dios. Eso era cosa que a ella no le importaba. Y estaba dispuesta a eliminar cualquier obstáculo que se le interpusiera en su camino. Entonces, o sea, incluso si ese obstáculo era su propia familia, porque es lo que vemos, ¿no? Fuerte. Y esto lo llevó finalmente también a su propia muerte. Nosotros, como personas, como seres humanos, no tenemos la sabiduría que Dios sí tiene. Podemos tomar decisiones por emociones, por interés propio, por egoísmo, por avaricia. En fin, el pecado mora en nosotros. Entonces, si nos dejamos guiar por nuestras emociones o finalmente por el pecado que mora en nosotros, muy probablemente nos vamos a equivocar. Y esas decisiones van a afectar nuestra vida, como decíamos, nuestra familia, nuestra iglesia y muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando vives guiándote por lo que se siente bien, por lo que tú quieres contigo en el centro, también por lo que la cultura recomienda o lo que satisface finalmente tus propios deseos en lugar de lo que Dios ordena, pues podemos terminar en caminos que no edifican, caminos que sean destructivos totalmente para nosotras y para otras personas. Entonces, también otra consecuencia, porque me preguntabas qué consecuencias, ¿verdad?, puede causarte, sería vivir en ansiedad y dudas, porque no vives segura. Cuando estás basada en tus emociones, pues finalmente no tienes una base sólida. ¿Será, no será? Sí me gusta, eso es lo que quiero, y pues no tienes una seguridad, y eso causa muchas veces ansiedad y dudas. Y pues también, o sea, vamos a sufrir las consecuencias porque estamos tomando decisiones sin discernir lo que estamos haciendo. Entonces, la clave, yo creo, es que nuestros deseos deben alinearse con la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios? Está en su palabra. Y no guiarnos por nuestros deseos individuales sin reflexionar, sin sumisión, sin estar cuidando, poniendo en primer lugar lo que Dios dice y no lo que yo quiero, ¿no? Y cuando mis deseos se alinean con la voluntad de Dios, pues eso es precioso, pero eso no va a suceder si yo no voy continuamente a la palabra, estoy buscando a Dios en ella y me deleito. Y a través de eso, solamente a través de estarlo buscando a través de su palabra, mi voluntad se va a alinear con la de Él. Sí, sí, exactamente. Y entonces aquí llegamos, vamos a decir, a lo más conocido de ella. Cuando muere su hijo Ocosías, Atalía no quiso soltar el poder y entonces, para conservar al trono, mandó matar a sus propios nietos. Esta es una escena horrenda, pero también es un espejo. Atalía es un nombre que se asocia con la maldad en su máxima expresión. Fue una mujer capaz de llegar a lo más vil que un ser humano puede llegar. Matar con el fin de tomar el poder. La venganza la lleva a hacer cosas inimaginables. La nubló la ira, quiso retribuir en igual medida el mal que ella percibía, fíjate, percibía que se le había hecho a su familia. Pero ¿qué pasa cuando miramos a nuestros corazones? Somos sinceras delante de Dios y vemos que tenemos más en común con ella de lo que pensamos. Obviamente no llegamos literalmente a asesinar a alguien que nos ha herido, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos asesinado en nuestros corazones? ¿Cuántas veces hemos querido hacer justicia con nuestras propias manos? Muchas veces anhelamos ese control del que tú hablaste, Margarita, el poder, el querer dirigir las cosas, y en el proceso nos olvidamos de que es Dios quien tiene la última palabra. Es ante Él que debemos llevar nuestras cargas y confiar en que Él hará justicia a su tiempo y en su forma. Así es. Nos guste o no. Exacto. Y a veces decimos, qué perversa reina.
Pero si un hijo no planeado es un obstáculo en mis planes o algo que me quita la comunidad, ¿no pensamos también que podemos eliminarlo para seguir con mi vida? Atalía entonces nos expone a la gravedad de un corazón que hace del poder y de la comodidad un ídolo. Ujú. Y entonces te pregunto, ¿cómo podemos identificar en nuestra propia vida esas formas sutiles de idolatrar el poder, el control o el reconocimiento? ¿Y qué paralelos podemos ver hoy con temas como el aborto, donde se sacrifica la vida por preservar la comodidad o los planes personales? Sí, o sea, tienes toda la razón. Esto es tremendo y tenemos que estudiar bien este tema porque no nos damos cuenta de la gravedad de lo que hay en nuestro corazón. La idolatría no siempre se ve como ese becerro de oro del tiempo de Moisés, como decías, Claro. ¿no? O sea, algo grotesco, algo que hago así. Siempre tendemos a pensar, bueno, yo no soy así, yo no soy como los demás, yo no soy como Atalía, ¿no? Pero esto de la idolatría es mucho más sutil que lo que podemos imaginarnos. Pero bueno, vamos a ver, la Biblia dice que un ídolo, no lo dice así literalmente, pero podemos ver en la Biblia que un ídolo es todo lo que hay en nuestro corazón, cualquier cosa que amamos, temamos y confiemos más de lo que deseamos a Dios mismo. Entonces, algunas formas sutiles, cómo se pueden manifestar estos ídolos en nuestra vida. Una puede ser querer siempre que nuestra opinión sea la que valga, ¿no? Sí. Tener el poder en ese sentido, ¿no? Muy sutilmente lo estás teniendo, ¿no? Si quieres que tu opinión siempre valga, que siempre te tomen en cuenta, o disfrutar, por ejemplo, al estar sirviendo, pero siempre estar arriba, ¿no? Yo no voy a estar abajo, siempre quiero estar arriba. Claro. Otra forma podría ser que yo tenga una ansiedad excesiva cuando algo no sale conforme a lo que yo planeo. Y entonces ahí veo que estoy queriendo controlar yo en mis fuerzas las cosas. Otra manera puede ser el reconocimiento. Jesús mismo nos advirtió contra hacer las cosas para ser vistos por los hombres. Y híjole, claro, ¿cuántas veces nos encontramos nosotras haciendo cosas queriendo obtener el reconocimiento y no haciéndolo para el Señor, ¿no? Entonces, eso es otro tipo de idolatría. O también cuando no recibimos los elogios o la validación que nosotros queremos. Sí queremos. Es parte de esto del reconocimiento, ¿no? Cuando yo hago cosas y no recibo esos elogios o validación, pues siento que no fue lo que yo quería, ¿no? Y entonces eso, ahí es cuando sale lo que hay en nuestro corazón. Exacto. Y quiero yo trabajar más para impresionar a otros que para glorificar a Dios. Y la Biblia dice lo contrario. Dice en Colosenses, exacto, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esa idolatría que tenemos nosotros en nuestro corazón, pues se manifiesta de diferentes maneras. Esto es un ejemplo, pero pues hay muchísimo más. Pero tendemos a ver, como te decía al principio, las cosas grandes. Bueno, yo no soy así, pero tenemos estos pequeños ídolos en nuestro corazón que realmente son enormes y que nos pueden destruir. Sí. Y no los vemos. Entonces tenemos que tener cuidado de estar observando nuestro corazón. Dice la Biblia que vayamos y revisemos nuestro corazón, cómo está, qué son las cosas que me preocupan más, en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis intereses, ¿no? Y qué es lo que yo quiero finalmente lograr. ¿Estar yo en el centro o Dios en el centro de mi vida, ¿no? Y como decías, finalmente hay, bueno, podemos decir, yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces tomamos la decisión de matar a nuestro propio hijo en nuestro vientre por nuestro bienestar, ¿no? Porque la gente, ¿qué va a decir? O por mi comodidad. Entonces,
híjole, esto es tremendo y es un punto muy, muy serio. También otro punto que yo veo cuando nos ponemos nosotros en el centro es cuántas personas no están tomando la decisión de no tener hijos por su propia comodidad. Eso es un ídolo. Tu comodidad se vuelve un ídolo y entonces estás tomando decisiones como estas por lo que la cultura dice, por lo que tú quieres, crees que es mejor. Y pues no es lo que el Señor quiere, no se alinea, como veíamos hace rato, a la voluntad del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas decisiones que tomamos, porque si no están alineadas con la voluntad de Dios, pues estamos tomando decisiones en donde yo estoy en el centro. Y eso pues no es lo que Dios quiere, ¿no? No es lo que Qué vemos fuerte. en la palabra. Sí, sí, wow. ¿Sabes qué? Esto me hace pensar mucho en el aborto. Lo que hizo esta reina nos horroriza, pero tristemente como sociedad tenemos una doble moral. Qué mala Thalía perversa, pero si llega un hijo no planeado que frustre tus planes, que te robe la comodidad, que te impida desarrollarte profesionalmente, Sí. de pronto pensamos que no está tan mal terminar con esa descendencia. Así es, Y hemos perdido el piso, ¿no? totalmente. Totalmente. Y bueno, después de la masacre ordenada por Atalía, parecía que todo estaba perdido. El linaje de David parecía que se había extinguido, pero Dios, esos peros de Dios me encantan, pero Dios seguía obrando en secreto. El niño Joás fue rescatado y escondido en el templo durante 6 años. Fíjense aquí qué lección tan grande. Aunque todo parezca oscuro y sin salida, Dios nunca deja de obrar. Entonces, a las mujeres que hoy se sienten atrapadas, sin esperanza, la historia de Atalía nos recuerda que aun cuando no vemos la salida, Dios sigue fiel a su pacto. Así es. Entonces, Margarita, ¿qué le dirías a una mujer que hoy se siente atrapada en una situación que parece no tener salida, para recordarle que Dios sigue obrando aun cuando no lo vemos? Así es. Pues yo le diría exactamente eso, ¿no? Que Dios siempre está obrando, aun cuando nuestros ojos no lo ven. O sea, cuando las circunstancias no han cambiado, sigues en lo mismo, no cambia tu situación, pero se nos olvida que Dios está obrando, aun cuando esas circunstancias estén igual, porque eso es lo difícil, ¿no? Sí. Y que las pruebas nunca escapan de su control soberano. Dios es soberano. Para mí, entender esta parte de la soberanía de Dios fue un cambio de mente en muchísimos aspectos. Yo había escuchado que Dios era soberano, pero realmente creerlo y estudiar más al respecto para mí fue transformador. Por ejemplo, entender que las circunstancias no toman a Dios por sorpresa. Aunque nos sintamos atrapadas en un callejón sin salida, por decirlo así, Dios ya conoce el camino de ese callejón, ya conoce la salida. ¿Y cuál es el propósito por el que Él lo permitió? Porque Él lo permitió. En su soberanía, Él permite las cosas. Y Él sigue escribiendo la historia aún hasta el día de hoy, y ninguna situación está fuera de su control, ¿no? Entonces, yo le diría que en lugar de enfocarse en lo que no puede cambiar, yo le animaría a dirigir su mirada al carácter de Dios. O sea, Amén. ver quién es Dios, estudiar sus atributos. Cuando está leyendo en la palabra, observar cómo es Él, que Él es fiel, que Él es bueno, que es sabio, y no poner sus ojos en las circunstancias, porque nosotros no podemos cambiarlas muchas veces. Y entonces, en lugar de enfocarse en lo que no puede cambiar, voltear su mirada a Dios. Él nunca cambia. Tus sentimientos pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Y en que no entendamos el porqué de las cosas, podemos descansar en Él cuando entendemos que Él es soberano. Entonces, hablándole así directamente, yo le diría, querida hermana, por favor, no veas tus circunstancias. Aunque no veas la salida, recuerda que Dios ya la conoce. Aunque sientas silencio y que Él no está obrando, no estás olvidada, no estás sola. El Dios que abrió el mar, que levantó a José de la cárcel y el mismo que resucitó a Jesús de los muertos, está contigo hoy. Él es el mismo Dios de ellos. Entonces, descansa que Él está escribiendo una historia mucho más grande de la que puedes alcanzar a ver.
Eso es Qué lo que yo gran le verdad. diría. Y tan digna de ser recordada, cuanto más en esos momentos de, no sé a dónde ir. Exactamente. Y Dios había prometido a David que siempre habría un rey de su descendencia. Ujú. Esa promesa apuntaba al Mesías, a Cristo. Entonces, aunque Atalía intentó exterminar esa simiente real, sus planes no pudieron frustrar los propósitos eternos de Dios, obviamente. Ujú. Entonces, a lo largo de la Biblia, vemos este mismo hilo. Faraón en Egipto, Amán en Esther, Herodes en el nacimiento de Jesús. Ujú. O sea, siempre el enemigo ha tratado de detener el plan de redención, Así es. pero ninguno pudo ni podrá. Sépanlo. Atalía pensó que el trono le pertenecía, pero solo Cristo es el Rey eterno. Entonces, ni Atalía, ni ningún gobierno, ni ningún poder humano es capaz de detener los propósitos eternos del Señor. Margarita, ¿qué nos enseña esta historia sobre la soberanía de Dios frente a los planes humanos y espirituales que intentan detener su plan de redención? Así es. Pues sí, esta historia es tremenda porque ella estaba segura que había destruido a todos los descendientes, ¿no? Pero Dios en su fidelidad, pues levantó a su misma hermana, o sea, la hermana de Ocosías. Ella pensó que había destruido a todo mundo, pero no se dio cuenta de eso. Dios levantó en la hermana este deseo. Ella lo hizo. Y Atalía pues siguió, ¿verdad? Feliz por 6, 7 años de su vida, siendo la reina, según ella, iba a reinar toda su vida ahí. Y qué sorpresa se lleva cuando de repente, a través del sacerdote Joiada, ponen al niño como rey, ¿no? Esto fue tremendo y pues nos enseña que el poder humano es limitado y temporal, mientras que el poder de Dios... Pues no, el poder de Dios es eterno y no podemos hacer nada contra Él. O sea, todo lo que hagamos, Dios está por encima. Y lo vemos claramente aquí, como una de sus hermanas lo esconde y en un momento dado sale él, ¿no? Y esto hace que le quiten la vida a Atalía, inclusive, ¿no? O sea, ella pierde su vida, que esto es tremendo. No solamente pierde su reinado, que ella quería y por el que tanto vivió, por tener el poder, que finalmente lo tuvo en un sentido, pero sí. Dios le dijo, hasta aquí, y se termina tu vida. Entonces, pues es tremendo cómo Dios está por encima de la voluntad del ser humano. Él es eterno, soberano, y Atalía, al ignorar a Dios, destruyó la herencia que podía haber bendecido a generaciones, según ella. Pero Joiada, el sacerdote, al confiar en Dios, preservó esa herencia y permitió que el plan de Dios divino continuara, ¿no? O sea, es tremendo cómo nosotros podemos hacer, subir, bajar, tomar decisiones y según nosotros estar controlando las cosas, pero Dios está por encima, mucho más arriba de lo que podemos ver. Claro, sí. Y fíjense aquí algo importante que puntualizar. Atalía no solamente buscaba el poder. A lo mejor eso lo podemos ver como por encimita. Pero realmente estaba siendo un instrumento de Satanás para intentar frenar el plan redentor de Dios. Y Atalía nos deja un legado de advertencias. Querer controlar a toda costa, amar ese reconocimiento, Margarita, del que nos hablabas, ese aplauso, no soltar el poder puede llevarnos, obviamente, a tomar decisiones destructivas. Su vida es un ejemplo de lo que no debemos ser. Exacto. Entonces, ¿qué prácticas concretas podemos cultivar como mujeres cristianas para evitar caer en esas actitudes de control o de autoexaltación? Ok. Bueno, yo diría que cada una de nosotras como personas tenemos la responsabilidad de proteger y honrar a Dios. O sea, como mujeres cristianas, si realmente eso es mi deseo, yo tengo que honrar a Dios en todo lo que haga.
Entonces, tomando decisiones que en lugar de destruir, pueda crecer mi fidelidad hacia Él, porque eso es lo que lo honra. O sea, eso es lo primero que debe de estar en mi vida, en mi corazón, honrar al Señor, darle la gloria. Entonces, ¿qué prácticas puedo yo tener para poder lograr esto en mi vida diaria? Pues buscar al Señor a través de su palabra todos los días. Ir no solamente con un corazón religioso, porque muchas veces caemos en eso, ¿no? Sí, ya cumplí, ya leí, sino ¿qué estoy sacando? ¿De qué me estoy alimentando este día con esto que estoy leyendo, ¿no? Buscar a Dios a través de mi lectura, cómo puedo verme yo a través de la palabra. Y bueno, por otro lado, también esta historia de Atalía es un llamado a vivir con integridad y sabiduría y obediencia, ¿no? Recordando que siempre la verdadera grandeza se encuentra en seguir a Dios y no en seguir nuestros propios deseos egoístas, ¿no? Exacto. O sea, esto es tremendo. Pero esto solamente es a través de la palabra. Yo no voy a poder vivir en integridad, sabiduría y obediencia si en el trono de mi corazón estoy yo. Él tiene que estar en el trono, debo de querer estar haciendo las cosas para Él y a través de estarlo buscando en su palabra, el fruto va a venir, que es obediencia, vivir en integridad, en pureza, y que Él me dé la sabiduría para poder tomar las decisiones diarias, por pequeñas que sean, siempre son súper importantes en mi vida, ¿no? Y bueno, Dios obra a través de mujeres valientes que deciden hacer lo correcto aun cuando nadie más lo haga, ¿no? Entonces, joven que me estás escuchando, chica, que no te dé pena, que no te sientas cohibida por lo que tus compañeras te dicen o a ti, mujer, en el trabajo, en tu familia. Toma las decisiones que Dios te está mostrando que tienes que tomar. Sé valiente porque Él está contigo, como veíamos hace rato. Él va a proteger esa decisión que tú tomes. O sea, es decir, Él te va a respaldar, por decirlo así, ¿no? Exacto. Sí, entonces, y también no dejes que pequeñas actitudes o decisiones incorrectas crezcan en tu corazón, porque, como dice también la palabra, esas pequeñas zorras, pues dañan la tierra, dañan todo el campo, ¿no? Entonces, no permitamos pequeñas actitudes que tú te caches teniendo esa actitud. Pídele a Dios que la quite, que la corte de tajo en tu vida. No la sigas solapando, que crezcan en tu corazón, sino confiésalas, abandónalas y vive en integridad y santidad, porque eso es lo que va a preservar tu legado espiritual. Y si tienes hijos, pues con ellos. Y si tienes hijas espirituales, pues también a ellas las va a preservar. Ellas van a ver tu vida. O sea, nuestra vida habla mucho más de lo que nosotros decimos. Entonces, lo que la gente vea, cómo tú enfrentas las dificultades, cómo tú también eres vulnerable en decir, ¿sabes qué? Me he equivocado, estoy fallando, por favor oren por mí en esta parte, en esta actitud que estoy teniendo con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros en el trabajo, en fin, eso, abandonar eso, confesarlo, eso es fundamental. Amén. Amén. Pues, ¿qué seria advertencia encontramos en la vida de Atalía? Su historia nos recuerda que cuando el corazón se aferra al poder, al control y a la ambición, se aleja de Dios y termina en ruina. Exactamente. Entonces, Atalía intentó sostener el trono a cualquier costo, pero su fuerza y sus planes no pudieron detener los planes de Dios. A veces pensamos que nuestra seguridad depende de mantener el control, de alcanzar reconocimiento o incluso de infundir temor en otras personas. Así es. Pero la vida de Atalía nos enseña que nada es más seguro que rendirse al reinado de Dios. La soberbia quizás prometa estabilidad, pero solo la obediencia trae vida verdadera. Entonces, hermanas, si alguna vez sientes la tentación de creer que tu valor está en tu posición, en tus logros o en tu influencia, recuerda, Atalía lo perdió
todo por querer retener lo que nunca le perteneció. Solo Cristo es el Rey eterno y solo bajo su autoridad encontramos descanso, libertad y propósito. Así es. Que su historia sea un recordatorio de que el camino de la autosuficiencia termina en destrucción, pero el camino de la confianza y en Dios lleva a la vida. Y bueno, llegamos al momento de la verdad bíblica. Lo encontramos en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y bueno, el recurso recomendado de la semana, como ha sido las semanas pasadas, es el libro de Mujer a Mujer de Lydia Brownback. Margarita, ¿nos podrías ayudar a cerrar este tiempo con una oración? Claro que sí. Gracias. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por haber puesto este ejemplo de la vida de Atalía en tu palabra para recordarnos, Señor, que no somos nosotras las que vamos a decidir qué camino tomar en nuestra vida. Que esos ídolos, Señor, que tenemos en nuestro corazón, tenemos que rendirlos a ti y ponerte a ti en el trono de nuestro corazón, sabiendo que tú tienes los planes mucho más altos de lo que nosotros podemos imaginar. Y ese bien de que habla en Romanos 8:28 no es necesariamente un bien como nosotros lo imaginamos, sino que es el bien de ser conformados cada día más a la imagen de Jesús, que eso es lo que tú quieres en nuestras vidas. Entonces te pedimos, Señor, que tú sigas obrando, que tú nos muestres y nos guíes cómo caminar contigo a tu lado cada día para vivir para ti, glorificarte y honrarte con nuestras vidas, Señor. Llévanos a recordar lo que tú hiciste en la vida de Atalía, cómo finalmente sus decisiones la llevaron a destruir su vida y la de otros, y que nosotros pongamos nuestros ojos en ti y que nos dejemos guiar conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Gracias por esta enseñanza y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Pues de nuevo, muchas gracias, hermanas. Gracias, Margarita, por haber compartido este programa con nosotros. Gracias por estar un viernes más aquí conectadas. Y es nuestra oración que cada programa sea de bendición para ustedes. Así que primero Dios, nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, bendiciones, un placer. Bye.